Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a las secciones en los procesadores de texto, en este caso en LibreOffice Writer. Bien, vamos a abrirlo, un documento nuevo y voy a llenar un poco de texto. Vamos a utilizar la herramienta de texto automático, ya la conocemos. Insertamos texto. Vamos a ver la primera utilidad de las secciones. Me pongo en cualquier lado dentro de este párrafo y voy a insertar una sección. Una sección será una burbuja dentro de este documento que podemos tratar como si fuera una página que probablemente tendrá opciones diferentes de la página maestra. Fijaros que, por ejemplo, en la pestaña columna podemos hacer que esta sección tenga el texto en dos columnas, no todo nuestro documento, solo esta sección. Todas estas opciones ya las hemos visto. Podemos hacer también que tenga sangrías distintas. Le podemos poner un color de fondo, le voy a poner alguno para que se vea, y configurar las notas al pie y las notas finales. Esto es básicamente una mini hoja. Le doy a insertar y aquí tenemos la sección. Recordad que le puse un color de fondo. Voy a escribir un texto automático aquí dentro. Cojo el atajo TF3. Fijaros, partí este párrafo para insertar dentro una sección. Una sección porque quería que este contenido estuviera partido en dos columnas. Además, las secciones permiten alguna otra cosilla. Fijaros. Le voy a dar con botón derecho, editar sección. Vuelvo a esta ventana de antes. Y fijaros que tengo la opción de proteger contra escritura. Podría protegerlo con contraseña o sin ella. Acepto. Aquí puedo escribir libremente, en cambio aquí ya no puedo escribir. Sería una forma de bloquear parte del contenido de nuestro documento. Una parte sí está bloqueada, está protegida y la otra parte no. Si vuelvo a entrar, le puedo quitar la contraseña. Incluso podría ocultar. Le voy a quitar la contraseña. En algunos documentos me puede interesar ocultar este párrafo. Normalmente esto se hará en función de una condición, pero esto lo veremos mejor en combinación de correspondencia. Bueno, pues esto sería una de las utilidades. Sería insertar en un documento un marco con tratamiento de página en el que podemos insertar un texto para tratarlo de una manera especial, o bien porque cambiamos el número de columnas, o porque lo protegemos, o porque tiene un formato distinto, una sangría distinta, lo que fuera. Esto sería una opción. Vamos con la siguiente. La siguiente opción es otro de los usos de las secciones, que consiste en realizar trabajos, digamos, colaborativos. Yo tendré un documento maestro construido con mi contenido y con secciones que apuntan a otros documentos, de manera que una persona puede estar trabajando en un documento, otros en otro y todos se unirán en un mismo archivo. Probablemente esto ya lo habéis hecho en alguna ocasión y vuestra experiencia os dirá que todos hacen su parte, excepto uno que hace su parte y además se encarga de juntarlo todo. Esto se puede evitar trabajando de manera colaborativa. Vamos a ver cómo sería. En este caso vamos a escribir un cuento, por ejemplo. Vamos a escribir el cuento de Pedro y el Lobo, pero lo vamos a dividir. Pedro y el Lobo. Lo vamos a dividir. Pondremos un primer capítulo que se llamará El problema. Otro segundo capítulo que se llamará La trampa. Y un tercer capítulo que se llamará La consecuencia. No lo vamos a escribir todo en este documento porque sabéis lo que pasa. Uno escribe y el resto mira. Entonces vamos a dividir este trabajo entre 3 personas. Y cada uno escribirá esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo ya lo he preparado aquí un poco. Tenemos 3 documentos que se llevarán o en los que trabajarán 3 personas. Por ejemplo, aquí en escritor 3 ya he pegado un pequeño texto, poca cosa, lo cierro. Aquí en escritor 2 he pegado un montón de texto, os sonará porque es el texto de ejemplo. Y texto 1, el escritor 1 aún lo tengo vacío, no he hecho nada, vamos a ponerle poca cosa. Bien, y lo guardamos. Cada uno de los escritores está trabajando en su documento. Vamos a ir insertándolos. El problema, insertar, sección. ¿Cómo insertamos documentos? Pues a través del enlace. Vamos a preparar esto. A esta sección la vamos a llamar problema. Y su contenido estará enlazado a un archivo que vamos a indicar, que es el del escritor 1. Si este documento del escritor 1 estuviera hecho con secciones, también podríamos indicar qué sección queremos. Si lo dejo protegido contra escritura, solo el escritor 1 desde su archivo puede modificarlo. Yo también quiero modificarlo desde aquí, con lo cual voy a quitarle la protección y lo inserto. Fijaros que aquí tengo el contenido de la sección. Voy a insertar otra sección aquí. Igual, a esta la voy a llamar trampa. También va a ser un enlace, en este caso a este archivo. Le voy a quitar la protección y la voy a insertar. Fijaros mi documento, título, primer capítulo, segundo capítulo. Bien, me voy a la consecuencia e inserto
la última sección. Sección, la voy a llamar consecuencia, también será un enlace, en este caso a este archivo. Sin protección, insertar. Y ahí tengo el texto de ejemplo. Muy bien, voy a guardar este documento, guardar como, escritorio, le voy a llamar cuento. Fijaros lo que acabo de crear. He creado un documento que se llama cuento, le he creado varias partes y en cada una de esas partes he insertado una sección que apunta a otro documento. De esta manera se puede hacer trabajo colaborativo. Si estos documentos están en una carpeta compartida, todos podríamos estar trabajando desde nuestro ordenador en nuestra parte específica sin ver la de los demás y en este archivo, en el de cuento, veríamos todo. Vamos a hacer algún cambio y lo vemos. Fijaros cómo es nuestro cuento. Voy ahora a modificar la trampa, lo del escritor 2, voy a hacer algún cambio y después volveré a abrir este archivo para que veáis cómo se ven los cambios. Y voy a modificar el escritor 2. Era mucho texto, se lo voy a dejar hasta aquí, lo he cambiado. Guardo el escritor 2, fijaros que el escritor 2 solo ve su parte. Cierro y ahora voy a abrir el cuento. Como tiene enlaces, lo primero que hace es preguntarme: oye, mira, esto tiene enlaces, ¿quieres que compruebe si hay alguna versión más actualizada de estos archivos? Le digo que sí, y fijaros lo que ha pasado. Sigo teniendo aquí la sección 1 enlazada al contenido de ese archivo, la sección 2 me ha cambiado y la sección 3. Esta sería la segunda utilidad de las secciones, lo que viene siendo el trabajo colaborativo. Vamos con el tercer uso, con la tercera aplicación que le podemos dar a las secciones. Fijaros, en documentos oficiales en muchas ocasiones hay un pie de página o hay alguna parte del documento que siempre es la misma. Suele tener textos legales, suele tener la dirección de tu empresa, el logotipo de tu empresa, en fin, una serie de puntos que quieres que aparezca en todos tus documentos. Aquí tenéis un ejemplo en una factura y aquí tenéis otra factura también con datos de ejemplo. En este caso, pues por ejemplo, la dirección. Recordad que si pensáis a lo grande, no tiene nada de sentido que cada vez que quieras hacer un documento en tu empresa porque quieres emitir un certificado o quieres escribir una carta a algún trabajador o lo que sea, tengas que reinventar la rueda siempre y volver a escribir toda esta dirección. Cuando tienes este problema, la solución pasa por usar secciones. Lo que vamos a hacer es tener un documento con los textos legales que queramos añadir y después crearemos documentos o plantillas donde insertaremos secciones con los textos legales que queramos. Fijaros, tengo aquí un documento que le he llamado texto legal en el que escribo texto en el que quiero que aparezca en todos mis documentos. Es probable que tuviera un texto para las condiciones legales, otra para la dirección. Voy a crear documentos nuevos. Este, por ejemplo, podría ser una factura. Le pondría el título, probablemente insertaría una tabla y la modificaría de alguna manera gráfica y en algún momento insertaría la sección. La voy a llamar textos legales y le voy a decir que el enlace es a este archivo. Le doy a abrir. Como no tiene secciones este archivo, no hace falta que las elija. En este caso sí me interesa la protección contra escritura, no quiero que se modifique desde este documento y no voy a cambiar las opciones gráficas. Si las quisiera cambiar, probablemente lo mejor sería hacerlo en el documento original, en el de textos legales. Bien, lo inserto. Ahí tengo los textos legales. Voy a guardar esto, lo voy a guardar no como un archivo, no como un archivo normal, lo voy a guardar como plantilla. Entonces, escritorio, secciones, plantilla y ahora el nombre. Plantilla de factura. Guardar. Bien, ya que estoy, además de una factura, puedo hacer un presupuesto. Archivo, guardar como, en la carpeta de secciones, también como plantilla y en lugar de factura, presupuesto. Venga, ya que estoy, voy a crear el último, Albarán, archivo, guardar como, carpeta, formato plantilla, Albarán, y le doy a guardar. Muy bien, ya lo tengo todo. Si me voy a mi carpeta, aquí tengo las plantillas, voy a abrir una factura y aquí la tengo. Fijaros que me la pone como un documento nuevo porque la guardé como plantilla
y ya tengo la estructura de una factura con los textos legales. Voy ahora a abrir un presupuesto, por ejemplo, voy a hacer un nuevo presupuesto para un cliente, abro la plantilla de los presupuestos, como tiene un enlace me pregunta si quiero actualizar al más moderno, le digo que sí, y aquí abro mi presupuesto con el texto legal. ¿Ventajas de esto? Pues fijaros, algún día cambia la normativa, tengo que cambiar el texto legal porque a lo mejor cambié la dirección de mi empresa, me he ido a otro sitio y tengo que cambiarla o ha cambiado cualquier cosa. ¿Qué haría? Pues nada, fijaros, voy a hacer un cambio aquí. Me iría aquí a mi texto legal y haría un cambio, pues lo que sea. Aquí lo voy a marcar, pues por ejemplo, voy a poner cambio y lo voy a poner aquí en rojo para que se vea. Listo, lo guardo y ya lo cierro. ¿Ventajas de esto? Ahora en cuanto abra una plantilla de una factura, me volverá a preguntar si quiero actualizar los enlaces, le digo que sí. Y me aparecerá plantilla de la factura, bueno, un documento nuevo, acordaros, porque es una plantilla, con los cambios actualizados. Es más trabajo la primera vez porque tienes que hacer un documento solo para los textos legales, pero a partir de ahí se simplifica porque solamente tienes que añadir la sección en tus documentos y el día que haya un cambio, actualizarlo en el documento original y ya queda actualizado en todos. Bueno, recapitulamos las secciones entonces. ¿Qué son las secciones? Las secciones son excepciones en la página, son páginas dentro de páginas. Marcos, cuadros de texto, aunque pueden tener imágenes, puedes tener lo que quieras, que son mini páginas dentro de las páginas. Las usamos para varias cosas. Una de ellas es el diseño gráfico. Este es un diseño muy burdo, pero fijaros en lo que podría ser la portada de un periódico, en la que cada noticia podría ser, por ejemplo, una sección. 1 de 3 sería el diseño gráfico. 2 de 3, el uso 2 de 3, sería el trabajo colaborativo. En este ejemplo que hicimos antes, fijaros que en un documento maestro, llamamos documento maestro al que une todos los componentes, insertamos distintas secciones para que determinados usuarios trabajen cada uno en su parte. Aquí a través del navegador podemos acceder a las secciones, conviene darles un nombre adecuado para saber cuál estamos manejando y el objetivo de esto es que cada uno trabaje en su archivo y verlos todos en un archivo maestro. Este sería el uso 2 de 3. Y finalmente el tercer uso, que seguramente en el mundo de la ofimática es el más usado, consiste en crear zonas comunes de documentos, por ejemplo los textos legales o los encabezados o los logotipos con la factura, se pueden crear perfectamente con una sección. De manera que cuando tú cambies esa sección, en todos los documentos de tu organización quedan cambiados. Muy bien, y con estos 3 ejemplos hemos visto las secciones. Nada más hasta aquí.